buenas tardes a todos, aquellos que van cruzando, aquellos que ya se han tomado la libertad de tomar asiento. Aquí tenemos lugar para que puedan escuchar esta presentación de este texto tan interesante y tan curioso titulado El problema de Occidente y los cristianos, ¿no? Que más que ser un texto que podría ser casi parroquial, es un texto pues de formación histórico-política que un profesor tomista tejano, Frederick Wilhelmsen, va a tener esa labor de realizar. Entonces, ahorita aquí nuestros presentadores van a profundizar un poco en dicho texto. Lo único que tendríamos que decir en este momento, pues justamente es que la editorial que está trabajando todo esto es la editorial Teocuitlacuautli, ¿no? O Águila Dorada. Dicha editorial, que es una, pues podemos decirlo de cierta manera, una editorial 100% mexicana, ¿no? En su sentido de su origen en la Ciudad de México, y que va teniendo alcance a lo largo pues del territorio nacional. Agradezco particularmente, ¿no?, a la comunidad, ¿no?, al gremio de libreros que nos brindan este espacio para poder estar aquí, a Karina particularmente, ¿no?, por esta oportunidad. Y como tal, pues nuestros presentadores son conocedores en la materia. En primer lugar tenemos al maestro Daniel Frutos, el cual es maestro en filosofía, con conocimiento en literatura, y nos va a dar pues justamente dicha reflexión sobre el texto. Y en segundo lugar al maestro Rodrigo Fernández, quien es maestro en Derecho Romano, que con dichos conocimientos podrá darnos la proyección del texto. Pues para no quitarles más tiempo, pues los dejo con ellos. Fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a iniciar hablándoles un poco del autor del libro. El autor del libro, Federico Wilhelmsen, fallecido ya en 1996, fue un profesor de filosofía, un profesor tomista, allá en Texas. Era un gringo. Pero Federico Wilhelmsen, en los años 60, tuvo la oportunidad de irse a la Universidad de Navarra y conocer ahí, en Navarra, la tradición hispánica. Y así como otros sajones que en el pasado han conocido, se han acercado al orbe hispánico y han quedado admirados por su tradición, Wilhelmsen no fue la excepción. Él, digamos que conocedor de lo mejor del mundo anglosajón y conocedor de lo mejor del mundo hispánico, pudo en consecuencia dar una serie de claves de lectura muy importantes para el tiempo que nos rodea. A Wilhelmsen lo que más le preocupaba en este libro era lo siguiente: que él veía la proliferación de múltiples ideologías modernas que eran incapaces de responder al liberalismo, en buena medida por asumir dialécticamente sus mismos errores. No son propiamente, en su opinión, auténticas reacciones contra el liberalismo, sino meramente continuadoras, en buena medida, de sus errores. Y él examina desde esta perspectiva si el marxismo es realmente una respuesta al liberalismo o no, si el fascismo es realmente una respuesta al liberalismo o no. Y si no lo son, entonces, ¿qué planteamiento sí podría ser una respuesta auténtica? Escapando un poco al error dialéctico de la modernidad. Dicho lo cual, mi compañero Daniel les va a hablar un poco más. Buenas tardes, agradezco al maestro Rodrigo Fernández la introducción del autor. Y bueno, a mí me corresponde hablarles un poco del libro y cómo se desarrolla en sus dos partes fundamentales. El título de este libro de Frederick Wilhelmsen es El problema del Occidente y los cristianos, enfatizando sobre todo en esta cuestión de Occidente, qué entendemos por Occidente y cuál es la raíz del problema que nosotros enfrentamos en nuestro momento histórico, y que tiene una larga y progresiva raíz
el pasado histórico. Yo voy a tratar de hacerles de manera muy resumida el camino que va de ese problema que surge en el Renacimiento hasta nuestra época. Y como bien dijo el maestro, no solamente Fredrik Wilhelmsen quiere definir el problema de los cristianos, sino también dar una postura, la postura que él defiende, que no es más que el pensamiento político tradicional que se encuentra concretizado en el carlismo. Entonces, Fredrik Wilhelmsen hay que entender que este libro lo escribe a mitades del siglo XX, en plena Guerra Fría, donde la Unión Soviética y el marxismo son para el occidente las grandes amenazas en su personalidad, y por lo tanto se focaliza en el comunismo como el problema fundamental, pero eso solamente es una fachada para reconocer, como bien lo dijo el maestro, que el liberalismo se encuentra en el núcleo de todas estas ideologías que hoy lamentablemente han atomizado al hombre y han destruido la civilización occidental. Y hay que empezar, ¿qué entendemos por Occidente y a qué nos referimos con el problema central de Occidente? El Occidente es, en pocas palabras, la cristiandad, o que nosotros tradicionalmente lo conocemos como la Edad Media. ¿Y qué es la cristiandad? La cristiandad es aquella civilización de 1000 años que tiene como fundamento la creencia en Dios, y que la religión católica, expandida por toda Europa, fue la que consolidó una cultura de carácter teocéntrica. El rasgo fundamental de la cristiandad, por lo tanto, es el mundo sacramental, es decir, toda la sociedad para esa época estaba influida o vertida con un espíritu sagrado, y todos los hombres reconocían esta estructura y esta jerarquía, que pues había precisamente una ordenación con base en Dios y con base en Jesucristo. Otro elemento de la cristiandad es que estaba organizado en diferentes cuerpos que iban desde la familia como la base estructural de esta civilización, pero que conforme pasaba el tiempo se hacían en grupos más grandes, como el municipio, el gremio, la universidad, que surge en la cristiandad, hasta llegar a los condados, ducados y monarquías. Y un tercer elemento de la cristiandad es que, como bien lo indica el imperio que en ese momento pues tenía predominio, el Sacro Imperio Romano Germánico, tenía un eje donde la Iglesia Católica representaba el alma de esta civilización, y el Imperio Germánico, asentado principalmente en Alemania o en los estados alemanes de aquella época, reflejaba al imperio, es decir, este eje que iba de Roma a Berlín era lo que conformaba la base estructural de esta civilización. Asentado esto, yo les voy a hablar de la progresiva decadencia de este orden y cómo paulatinamente el hombre se ha independizado o atomizado de parte de ese cuerpo gigantesco que era la cristiandad, hasta llegar al individualismo de nuestro tiempo. Y voy a comenzar principalmente con el Renacimiento. El Renacimiento, que es un fenómeno cultural que nace a finales del siglo XV y se extiende en el siglo XVI, principalmente en las ciudades italianas, tiene como gran pensador, sobre todo en el campo político, a Nicolás Maquiavelo. Este autor, que seguramente han escuchado por su famosa obra El Príncipe, hace una fractura fundamental en el pensamiento de la cristiandad. Y esto es que busca la independencia del ser humano de Dios. Es decir, empieza a quitar la visión del hombre como criatura que tiene un deber hacia una religión y por lo tanto hacia Dios en esa unidad fundamental y sagrada. Y lo que dice Maquiavelo es que el hombre debe de independizarse, y la política con ella debe independizarse de la religión. Y esta fractura principalmente es de carácter ético. Para Maquiavelo, lo que él entiende que es la función de los gobiernos ya no es el bien común de la civilización y tampoco la salvación sobrenatural, sino principalmente la conservación del poder del príncipe o del tirano, que va a esquematizar precisamente en este libro, y que en este libro del Príncipe, que posteriormente va a adquirir cuerpo en sus discursos a Tito Livio. Esto es fundamental porque para Maquiavelo la ética
ya no va desposada con la política, sino que, por ejemplo, como ustedes bien lo saben, afirma que el príncipe, para conservar el poder, puede recurrir a métodos inmorales y puede recurrir a la mentira como método propagandístico para ensalzarse a sí mismo. De manera que el Renacimiento, al postular al hombre como el centro de toda la cosmovisión, pues lo que hace es fragmentar esta unidad teocéntrica que conformaba la cristiandad. Posteriormente hay un segundo momento después del Renacimiento, este Renacimiento que influyó en toda la cultura de Italia y que se propagó en las universidades y en otras élites culturales, y bueno, herederos del Renacimiento va a ser el protestantismo. De hecho, la mayoría, bueno, todos sabemos que Lutero era un teólogo y un profesor de universidad en Alemania, en Wittenberg, que bebe principalmente de este Renacimiento, aunque posteriormente se va a oponer, pero fundamentalmente ya trae esta visión desintegradora del hombre con Dios o respecto a Dios. En el protestantismo lo que ocurre es que en 1517 Lutero, el monje agustino, va a dar una doctrina que busca separar pues a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica la busca fragmentar en diferentes sectas, y él tiene dos presupuestos fundamentales de su doctrina pseudocristiana. La primera es que la fe católica, la fe cristiana se basa solamente en la fe, sin las obras. El hombre se puede salvar únicamente recurriendo a una fe ciega a Dios, pero esto ya no se refleja en las obras. Y posteriormente el otro postulado de Lutero es la sola escritura, es decir, hay un divorcio entre la escritura y la tradición. Él considera que todo el magisterio de la Iglesia, que se llevó a cabo durante 1000 años por medio de los papas y por medio del magisterio de los doctores de la Iglesia, pues es una superposición que no es esencial al cristianismo, y por eso va a quitar la tradición y solamente va a confiar en la letra de las Sagradas Escrituras. El protestantismo va a causar casi 200 años de guerras religiosas en toda Europa, va a fragmentar a los países, pues logrando que el protestantismo sea servidora de los príncipes de los países nórdicos. De hecho, el protestantismo se desarrolla en los países del norte, como Alemania, Países Bajos, Inglaterra. Y quien va a consolidar el protestantismo, porque si bien Lutero da un primer golpe a la cristiandad, quien es el que sistematiza todo el sistema protestante es Calvino. Y Calvino es importante porque Lutero, al haber divorciado la fe de las obras, va a surgir una pregunta: ¿y cómo sabemos que somos salvíficos por Dios, o cómo sabemos que somos salvos? Y Calvino va a responder que por medio de la riqueza material, es decir, su doctrina, él decía que el hombre sabe que es un elegido de Dios, está predestinado por Dios, por las riquezas que Dios le concede en este mundo terreno. Esto va a dar gran empuje posteriormente al desarrollo del capitalismo en los países del norte, partiendo de Suiza a Ginebra, que es donde se instala la doctrina de Calvino, y se va a extender a diferentes lugares del norte de Europa, llegando principalmente a Inglaterra y, como ya había mencionado, en ciertas partes de Alemania y Francia, con los hugonotes. Es por esa razón que el capitalismo que actualmente pues se ha consolidado en nuestra civilización, pues viene principalmente de los países del norte. De ahí pasamos a un tercer momento, que es el absolutismo. Precisamente en estos países, particularmente en Inglaterra, cuando Enrique VIII, el rey de Gran Bretaña, el Reino Unido, que es lo que nosotros conocemos, va a desarrollar el anglicanismo. Precisamente lo que va a decir es que el rey ya no depende de pues una iglesia que le otorga legitimidad, sino que cada patria, cada nación tiene el derecho de escoger la religión que más le convenga, y precisamente el anglicanismo es un reflejo de esta doctrina que va a dar pie al absolutismo en toda Europa. El absolutismo posteriormente va a ser sistematizado filosóficamente por un autor llamado Thomas Hobbes, que en su gran obra El Leviatán no solamente va a dar una interpretación antropológica del hombre como un ser únicamente dependiente de la materia. De hecho, Hobbes era abiertamente materialista e individualista, y decía que
el hombre no nace en una sociedad estructural y orgánica, sino que nace como un individuo, y el Estado nace de un contrato social. De manera que Thomas Hobbes va a ser el primero que va a hablar de esta ficción política, que es el contrato social, donde los hombres individuales como mónadas o como átomos estamos en constante pugna entre nosotros y necesitamos de un Estado protector por medio de un contrato que le da todo el poder a un rey político, y ese rey pues es el que establece su dominio para traer cierta paz. Entonces Thomas Hobbes va a sistematizar esto y vemos cómo es de esta rebelión de Maquiavelo y Lutero, que abogaban por el individuo en contra de la institución eclesial y de la sociedad orgánica, pues termina en una dependencia de la religión y de los individuos a un Estado superpoderoso como es el Leviatán, que los esclaviza y los tiene sometidos. Es decir, el liberalismo, el individualismo va a llevar necesariamente a un Estado totalitario. Y Thomas Hobbes hay que reconocerlo como el principal teórico de esta postura, aunque el totalitarismo se va a desarrollar posteriormente hasta el siglo XX ya con toda su fuerza. Aquí me quiero detener brevemente en este rompimiento que es el absolutismo, porque quiero hablar de la reacción que va a ocurrir en el mundo católico frente a estas diferentes fracturas. Y particularmente quiero hablar de la contrarreforma católica que ocurre en el año 1545 con el Concilio de Trento. Obviamente la Iglesia Católica va a responder a Lutero y va a reafirmar los postulados que durante 1000 años conformaron la doctrina política católica, y en la contrarreforma se va a consolidar, logrando, por ejemplo, que haya un renuevo de la santidad en todos los lugares católicos, principalmente en España, con el surgimiento de varias órdenes religiosas que van a tomar fuerza para combatir el protestantismo en un primer momento. Tenemos el caso de Santa Teresa de Jesús, que va a ser la gran reformadora de las Carmelitas Descalzas, que van a llegar hasta América y que van a lograr consolidar el catolicismo entre los pueblos autóctonos de estas tierras. También tenemos otro caso ejemplar con San Felipe Neri, que con su oratorio va a hacer una reacción jovial frente a las sombras grises del protestantismo. Y particularmente me quiero concentrar en San Ignacio de Loyola, que funda la Compañía de Jesús y que tiene como fin esta compañía pues hacer un frente contra el protestantismo. Y sobre todo en la Compañía de Jesús vamos a ver a grandes pensadores que yo considero antimodernos, porque se van a oponer directamente a la modernidad que está surgiendo en el Renacimiento, en el protestantismo y en el absolutismo. Quiero mencionar 3 grandes jesuitas intelectuales que van a hacer frente teóricamente a estos postulados. Brevemente, uno de ellos es el padre Pedro Rivadeneira, que va a ser el primer antimaquiavélico, que con su doctrina del príncipe pues va a tratar de refutar pues esta idea de Nicolás Maquiavelo de que el príncipe solamente debe buscar su propio bienestar, y va a reafirmar que precisamente el príncipe cristiano debe ver y velar por el bien común. Otro autor muy importante es Juan de Mariana, otro gran jesuita, que va a desarrollar la teoría del tiranicidio, y que precisamente esta doctrina hay que entenderlo en su contexto, porque no aboga porque el pueblo tiene libertad de matar a sus líderes, sino que lo hace como una contestación ante el absolutismo, principalmente de Enrique IV de Francia, y que posteriormente Francisco Suárez va a retomar esta doctrina del tiranicidio para hacerlo fáctico también en Inglaterra. Es decir, el tiranicidio, cuando el rey ya no busca el bien común y se vuelve un tirano, se vuelve una persona que nada busca su propio bienestar, el pueblo y las instituciones tienen el deber o el derecho de poder levantarse contra este rey y hasta llegar a su asesinato si es necesario, porque va en contra del bien común. Y esto se resume en otro autor que a mí me encanta, que es fascinante, que es Baltasar Gracián, que en su obra El Criticón pues dice en pocas palabras que cuando Maquiavelo propone la razón de Estado, no es una razón de Estado, sino es una razón de establo. Y parto también de Baltasar Gracián porque también una de las reacciones de la Iglesia Católica va a ser el desarrollo de la cultura barroca. Baltasar Gracián es el gran literato que va a dar consolidación a esta visión de la vida, que precisamente en contra de la modernidad de Maquiavelo, Lutero, pues va a reafirmar el contenido sacro del arte, y por lo tanto en el barroco vamos a ver una gran disputa o un drama teológico donde, recuperando pues esa visión sobrenatural y trascendente, pues lo que trata de ver es el conflicto que tiene el hombre en su salvación y esta lucha entre la carne y el espíritu que reanima pues todo el arte
que va a suceder principalmente en España, en Italia, y va a llegar aquí a América. Lo podemos ver con las grandes catedrales y capillas a lo largo y ancho de la Nueva España, y en literatura con grandes autores como Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y particularmente nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, que desarrolla una visión barroca de claro contenido sagrado y sacro. Bien, pues ya estamos llegando un poco a nuestros tiempos. El absolutismo en Inglaterra va a dar posteriormente paso a la cuarta transformación, literalmente la cuarta transformación histórica, que es el liberalismo. Precisamente en Inglaterra, donde el gran padre del liberalismo, ya políticamente hablando, es John Locke. Y el liberalismo, en pocas palabras, lo que va a decir es que la política ya no se ordena al bien común, sino al bien individual. Y principalmente lo que busca el Estado es defender los derechos particulares de los individuos, como la vida, la propiedad y la libertad. Pero el problema con esto es que el individuo ya se vuelve un ente egoísta, que pues lo único que va a lograr es la destrucción de la sociedad tradicional, y cuyo mayor reflejo se ocurre precisamente en la Revolución Francesa, que con el lema igualdad, fraternidad y libertad, igualdad y fraternidad, pues lo que va a lograr es pues darle muerte a los reyes, principalmente en Francia, con la muerte de Luis XVI en el año 1793, y con eso inicia la sociedad propiamente moderna, que es la que nosotros somos lamentablemente herederos. La Revolución Francesa, además apoyada por la masonería, que es gran importante protagonista, porque la doctrina política de la masonería no es sino el liberalismo cultural, pues va a penetrar en todas las civilizaciones y va a verse infiltrada nuestra civilización, principalmente la novohispana, con las independencias de América, que pues a nosotros nos hacen verla como algo positivo, pero que en el fondo lo que ocasionó las independencias fue la fragmentación o la balcanización de las diferentes provincias de América, el rompimiento de España y por lo tanto la dependencia hacia el extranjero, principalmente hacia Inglaterra, Francia, que nos ha sometido desde entonces, desde el siglo XIX hasta nuestra época, en un colonialismo verdadero, una época colonial. La época colonial inicia en el año 1821 aquí en México, precisamente porque nos volvemos colonias de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros países modernas propiamente. Y finalmente, y con esto ya termino para darle paso al maestro Rodrigo Fernández, que nos continúe exponiendo este gran libro de Friedrich Wilhelm, pasamos al quinto momento y más importante para este autor, que es el marxismo o el comunismo. La tesis principal de este libro es que el comunismo no nace como una antítesis o una contradicción contra el liberalismo, sino que el comunismo es hijo del liberalismo por varias razones. La primera y más evidente es la parte social, donde pues como el capitalismo acompañado del liberalismo lo que logró es la atomización y el rompimiento de los cuerpos intermedios y de los gremios que regían esta civilización, pues deja a una masa de trabajadores sin protección social y los lanza como meros obreros, logrando precisamente que haya mayor pobreza en beneficio de unos pocos. Esto obviamente va a causar una masa de descontentos, de gente que se encuentra resentida y que la propaganda marxista y la propaganda socialista, porque Marx no solamente es el único socialista, sino hay diferentes corrientes del socialismo, pero principalmente estos grupos de carácter socialista comunista, pues van a tratar de adoctrinarlos ideológicamente para que luchen contra el capitalismo, pero es una doctrina el comunismo que asimila la dialéctica del liberalismo. De hecho, asuma sus principios no solamente en el plano social, sino también en el plano económico, tanto así que Karl Marx en su libro El Capital asume las premisas de los dos grandes económicos liberales del momento, que era David Ricardo y Adam Smith, que dicen o afirman que el valor de las cosas y el capitalismo se asienten en los países y posteriormente ya vendrá la revolución proletaria. Para Wilhelm, recordemos que escribe esto en la Guerra Fría, el gran enemigo de la cristiandad es el comunismo. Y él afirma que antropológicamente y teológicamente también es así, porque lo que busca en el fondo el marxismo, con toda su fachada de justicia social y de bienestar del obrero y de los pobres, en el fondo lo que busca es la entronización del hombre como Dios. Es decir, Marx
aspira que en el comunismo, al eliminar las clases sociales y la propiedad privada, el hombre, como el hombre, el buen salvaje de Rousseau, pueda organizarse de una manera libre y plena como un nuevo Dios. Es decir, lo que busca el marxismo en última instancia es la deificación del hombre. Y también por eso el marxismo va a tener un claro componente ateo y obligatoriamente internacional, que pues lo que va a buscar en última instancia es la destrucción total de la civilización del occidente para dar pie a una idea utópica del comunismo, pero que pues como todos sabemos, va a llevar a la muerte a miles de personas, millones de personas durante el siglo XX, y que hemos demostrado, podemos ver que el comunismo es el gran engendro de la modernidad, el punto álgido de esta modernidad que se ha venido desarrollando conforme ha pasado la historia. Y con esto concluyo mi participación, pues nada más diciendo que en este momento mi compañero le va a hablar un poco de las reacciones del fascismo y del democristianismo, y va a hablar de la postura de Friedrich Wilhelm, la gran respuesta que él menciona o esboza para enfrentarnos a este problema del occidente. Les agradezco su atención. Muy bien, y pues su servidor continúa brevemente. Después de tratar en un capítulo el marxismo, Wilhelmsen se pregunta entonces cuál sería una auténtica reacción contra el liberalismo, y entonces pasa a estudiar si de algún modo el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano podrían constituir esa reacción. Los agrupa en el mismo capítulo y él estudia una serie de condiciones que para nuestro tiempo pueden ser importantes de estudiar porque de algún modo parecen haberse repetido. Él observa, este libro lo escribió en 1964, él observa que en la Alemania de la República de Weimar, entre 1918 y 1933, se generó una serie de condiciones que hicieron posible el ascenso del nacionalsocialismo. Y entre esas condiciones él observa que la República de Weimar se presentaba como una sociedad abierta. ¿Qué es eso de una sociedad abierta? Una sociedad abierta es una sociedad en la cual se dice que el Estado es enteramente neutral, el Estado no puede adoptar una ideología específica, pero no solamente el Estado no debe hacerlo, sino que sus ciudadanos deben tener prohibido hacerlo también. Llegar a una suerte de estado de neutralidad absoluta. Y eso es el caldo de cultivo perfecto para que el nacionalsocialismo en Alemania y el fascismo en Italia irrumpan en escena y entren a deshacer, por así decirlo, ese tipo de republicanismo neutral. Ahora, esas condiciones que en su momento se crearon principalmente en Alemania son condiciones muy bien descritas por Wilhelmsen y que para nuestro tiempo puede ser muy importante volver a estudiar, porque ustedes saben que cuando menos en la administración gringa inmediatamente precedente a la nuestra, la de Biden, el libro de cabecera de la administración era, bueno, doble. Era por un lado el libro de Karl Popper, La Sociedad Abierta, y por otro lado El Fin de la Historia, de Francis Fukuyama. Y esa administración estadounidense se aplicó a generar en el mundo la llamada sociedad abierta. Es decir, lo que había ocurrido en Alemania entre 1918 y 1933, estas personas se aplicaron a generarlo universalmente, causando una serie de condiciones que son propicias a que tanto el nacionalsocialismo como el fascismo vuelvan. Ahora, en realidad el nacionalsocialismo y el fascismo tampoco constituyen buenas respuestas al problema generado por el liberalismo, porque en buena medida lo único que hacen es congelar, refrenar un poquito algunos de sus efectos destructivos, pero su antropología es fundamentalmente la misma.
Su visión de la política es fundamentalmente la misma. Su visión de la economía no es sino una mezcla, una suerte de vía media entre los planteamientos del liberalismo clásico y los planteamientos estatistas de cierto marxismo. Es decir, el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano no son sino repetidores de los mismos errores modernos, solo que quizá expresados de otra forma. A continuación señala Wilhelmsen, en el siguiente capítulo, entra a estudiar qué es lo que en el orbe católico se había empezado a perfilar en su tiempo, que era una ideología muy perniciosa que a lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado, que se conoce como la democracia cristiana. La democracia cristiana es el elemento que ha, por así decirlo, causado una putrefacción de todo el pensamiento católico desde el siglo XX hasta nuestro tiempo. Siempre que se pergeña, siempre que se perfila un planteamiento católico en el ámbito político, acaba replicando los mismos errores de la democracia cristiana. Y por eso podría decirse que nace ya torpe. Nace ya, si me disculpan una palabra un poco dura, nace un poco tarado, por así decirlo. Y en consecuencia incapaz de responder al liberalismo. Y a continuación, Wilhelmsen, después de estudiar un poco la historia y la doctrina de la democracia cristiana, Wilhelmsen entra al estudio de qué podría constituir realmente una recuperación del planteamiento clásico asumido y defendido en la cristiandad. ¿Cuál sería? Y entonces examina el planteamiento tradicional, e iniciando no como el liberalismo con el individuo, sino con la familia. La familia, no el individuo, es la base de la sociedad. Esa es la respuesta al liberalismo. Después de la familia, el municipio. Pero claro, no es el municipio del artículo 115 constitucional, esa barbaridad inventada por el Estado, que es un artificio. El municipio entendido como una unidad de familias fincadas en la tradición que se ayudan entre sí. Después del municipio, entra a hablar de las condiciones geográficas e históricas que ayudan a darle algún grado de politicidad a los municipios entre sí. Cómo empezar a unir a esas uniones de familias a un nivel más amplio. Y naturalmente concluye con que es indispensable para poder realmente combatir el liberalismo una recuperación institucional de la cristiandad en su vértice superior, la monarquía tradicional. Así como en una familia los padres gobiernan monárquicamente, así también en la sociedad, la estructura natural de la sociedad, para escapar de los artificios revolucionarios que tanto daño han hecho, es necesario volver a hablar de esa paternidad política que es la monarquía tradicional. Eso es lo que ha existido durante miles de años. Eso es lo natural. Ese es el punto de partida. Todas las demás propuestas son experimentos novedosos cuyos resultados además ya conocemos. De tal modo que la recuperación de la cristiandad no es como los otros planteamientos que examina Wilhelmsen, no es una ideología más, no es una ideología siquiera, ni es una proposición entre otras, sino que es en realidad el retorno de lo que siempre ha funcionado, de lo que siempre allí donde existe funciona y de lo que en un futuro eventualmente habrá de existir otra vez. Entonces es un poco como si el autor, Federico Wilhelmsen, estuviera diciendo: dejémonos de tonterías, volvamos al sentido común. Y ese es un poco el planteamiento de Federico Wilhelmsen. Y en la editorial Tecuitlacuautli queríamos aprovechar para presentar ese libro, porque en nuestra editorial, como su nombre en náhuatl indica, pretende o quisiéramos intentar una recuperación de las bases tradicionales del pensamiento novohispano. ¿Cuál es nuestra patria? ¿Dónde estamos parados?
hasta qué punto nos hemos dejado influenciar por las malas ideologías modernas, todas procedentes del exterior, ninguna de ellas propias de nuestra patria. En consecuencia, para poder recuperar, creemos nosotros, el patriotismo verdadero, el patriotismo tradicional, tenemos que recuperar nuestra tradición. Los pueblos no son naciones, son tradiciones. Y eso es de algún modo el hilo conductor del planteamiento también del autor que hoy venimos a presentarles. Dicho lo cual, pues muchas gracias por venir, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias, maestro. Maestros, par de maestros, muchas gracias por lo que aquí han expuesto. Tal vez si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario lo podríamos hacer. Sí, por favor, caballero, pase. Venga. Gracias. Gracias, maestros, por su ponencia. Yo tengo una pregunta. Ante una sociedad plenamente fragmentada y profundamente ideologizada, como es la actual en este contexto, ¿podrían explicarnos cómo puede comprenderse de manera orgánica o esquemática cómo sociedad nos compete la política tradicional legítima y a su vez cómo esto empata con nuestra verdadera identidad como novohispanos, libre de ideologías ajenas a nuestra naturaleza? Gracias, maestros. Muchas gracias por su pregunta. Lo que podríamos responder, o al menos lo que su servidor podría responder, es lo siguiente. En la actualidad se nos dice que nuestro papel como ciudadanos para con la patria se reduce a básicamente dos cosas, quizá tres. Votar, vendiendo o no el voto. En segundo lugar, pagar impuestos. Y en tercer lugar, aplaudirle a nuestros gobernantes todo lo que hagan. Y a veces hasta hay remuneraciones por eso. Antes daban frutsis, ahora entiendo que el gobierno ha dado algunas tortas de milanesa, bueno, no lo sé. Pero ¿es esa nuestra real participación en la política? Nuestro papel se reduce a ser unos pequeños mercenarios al servicio de los partidos que como sanguijuelas han estado desangrando a la patria durante tanto tiempo? ¿O tenemos alguna responsabilidad adicional? Pues yo sugeriría quizá que lo primero, para cualquiera que se precie de tenerle algún amor a su patria, es cumplir con sus deberes. Y cumplir con sus deberes implica cambiar el enfoque de andar exigiendo derechos por todos lados, a entender que lo primero que tenemos para con la patria son deberes. Y los derechos ya vendrán o no, es muy secundario, son completamente secundarios. Y naturalmente, entendiendo que lo primero que tenemos para con nuestra patria es el deber, si procedemos a cumplir los nuestros en un contexto de piedad filial, podemos en consecuencia tener las bases para poderle exigir a nuestros gobernantes lo mismo. Ahora, esa piedad filial a la que me refiero implica sobre todo una lealtad a la tradición de la que venimos. Somos los naturales de la Ciudad de México, mexicanos. Y todo el país, incluso fragmentado, novohispanos. En ese sentido, los hispanos que viven en Estados Unidos son nuestros compatriotas. Los filipinos, que siempre fueron parte de la Nueva España, son nuestros compatriotas. Los antillanos y todos los centroamericanos que alguna vez fueron parte de la Nueva España, también son nuestros hermanos. Y no por afinidad cultural, porque literalmente son hijos de la misma patria, no por mera afinidad cultural. Y ello en consecuencia implicaría volver, cuando menos a voltear la mira, hacia la restauración de esa patria grande que es la Nueva España, la cual a su vez se ve inmersa en otra patria grande, que es todo lo que alguna vez fue la hispanidad.
Bueno, yo nada más quiero agregar una cosa de lo dicho del maestro. La pregunta concreta es: ¿qué podemos hacer nosotros como novohispanos a nivel político? Primero hay que quitarnos esta idea, como bien dijo el maestro, de que la política es pertenecer a un partido político y votar cada 6 años. Yo sería un poquito más radical que el maestro. Primero, abandonar este individualismo que todos nosotros por causa del liberalismo tenemos y empezar a hacer familias. Creo que es nuestro deber. Aquellos que no tienen vocación sacerdotal o de religiosa, pues hacer familias, recuperar la familia como el núcleo fundamental de esta estructura orgánica que es la sociedad novohispana. La segunda, abandonar las universidades, aunque parezca también radical. Las universidades ya son brazos del poder que solamente ideologizan a la población y por lo tanto recuperar la universidad como en su origen, reunirnos por ejemplo en este tipo de actividades, formándonos culturalmente por parte de iniciativa de gremios y también a nivel laboral, pues tratar de conformar redes de familias que podamos fortalecernos ante el monstruo leviatán supranacional que se está gestando en nuestra época. Y finalmente también, pues yo recupero lo que dice el maestro, abogar por la hispanidad. ¿Y qué significa abogar por la hispanidad? No solamente, pues sí, romper esta leyenda negra que por causa de los países anglosajones nos ha venido a quebrantar y a balcanizar, sino también, como decía Morente, la hispanidad es un estilo de vida y un estilo implica vivir como reconociendo que hay un orden sobrenatural y tratar de ser coherente con ello, no solamente en nuestros deberes de Estado, sino en nuestra vida pública y política, porque la vida pública también era como Sócrates. Sócrates en la antigua Atenas nunca participó fácticamente en el gobierno, pero Sócrates que hacía, iba a las calles y cuestionaba a los sofistas y los desenmascaraba y demostraba su falsedad. Y nosotros también tenemos que hacer eso, podemos hacer eso. Sócrates, como el modelo del político que sin necesidad de participar en un partido, iba a las calles y desenmascaraba a los hipócritas y a los falsarios que son los demócratas. Entonces, por medio de diferentes medios hay que adquirir este estilo, no solamente en nuestra vestimenta, en lo que escuchamos, en nuestra vida cristiana, sino también desenmascarando a los hipócritas, tanto liberales, comunistas, fascistas y de todos los gremios, bueno, y todos los colectivos posibles, para reivindicar una hispanidad unida que se focaliza particularmente en la monarquía hispánica. ¡Bravo! Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta por aquí? Sí. Buenas tardes a todos y mi pregunta sería, ¿podría hablar algo sobre el surgimiento de los estados nacionales? Si hay una época determinada en que se puede hablar de esto, pues usted habló del nacionalsocialismo. Entonces, esto sería muy importante, ¿no?, para nosotros entender lo que es realmente la hispanidad, porque si usted estudia la historia de España, en realidad el surgimiento de España como tal no se ubica como algunos historiadores dicen el caso de los castellanos o de los aragoneses, que son los que realmente determinaron el subyugamiento de la Gran Tenochtitlán, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, señor. La respuesta que un servidor podría ofrecer es la siguiente: que la existencia de las naciones, en cierto sentido, no es datable históricamente, pero sí la de los estados modernos, que se pretenden erigir como las naciones en sentido exclusivo. Y en consecuencia, es lo que usted creo que me está preguntando en realidad, es el surgimiento del nacionalismo y del Estado-nación moderno. El nacionalismo y el Estado-nación moderno tienen su origen, a entender de su servidor, en la Revolución Francesa. Entonces, creemos que Francia fue la pionera en el error.
utilizando el contractualismo del que habló Daniel hace ratito, utilizando la idea del contrato social como si fuera la fundación de la nación, sobre el contrato social, que es como es la idea filosófica, se escribe una constitución. Y en la constitución tiene su raíz, su fundamento, la nación exclusivamente moderna. Lo que significa que las naciones modernas y su respectivo nacionalismo son completamente artificiales, son invención completamente humana. Y de hecho no solamente son una invención completamente humana, artificial, sino que además tienen el efecto dañino de romper comunidades auténticas que la precedían en existencia. En ese sentido, de lo que un servidor creería que hay que hablar a continuación es de la hispanidad en su sentido más amplio y cómo el nacionalismo hispanoamericano nos quitó esa patria. En ese sentido, no parece que Miguel Hidalgo y sus secuaces, si me permiten la expresión, haya realmente fundado la nación mexicana. Más bien él nos separó de la patria grande, rompiendo los vínculos existentes con la patria grande que ya existía. Por eso en su tiempo la guerra de independencia no se llamaba de independencia. Las fuentes de la época la llaman la guerra de revolución, porque lo que pretendían hacer era replicar en suelo hispanoamericano la Revolución Francesa. Y en esa guerra, quienes defendieron a la monarquía católica, los llamados realistas, en esa época no se les llamaba los realistas, se les llamaba los fidelistas, porque eran los fieles a la patria. Con lo cual, por supuesto, podríamos pensar en qué es México. México es realmente el heredero de la nación mexica, si es que se puede hablar de eso, continuada por Hidalgo, o México es otra cosa. Es por supuesto algo muy difícil de responder. Yo lo seccionaría así. Quienes somos naturales de la Ciudad de México, quizá tengamos sí alguna raíz mexica natural, pero eso no se puede decir del resto del país. Ellos son una civilización de hecho de una extensión territorial bastante pequeña dentro de la actual geografía nacional. En segundo lugar, tenemos la Nueva España, que es la patria que realmente nos englobó. Y luego, en tercer lugar, tenemos a la República Mexicana, que es un artificio reciente y que además nos pretende separar no solo de España, sino que nos separa de nuestros hermanos hispanoamericanos. Los antillanos, Cuba, etcétera, ellos siempre fueron parte de la Nueva España. ¿Cómo puede atreverse el nacionalismo moderno a decir que no son nuestros compatriotas porque ellos tienen un estado propio? Los filipinos siempre fueron parte de nuestra patria. ¿Por qué de pronto salen unos nacionalistas a decir que los filipinos no son nuestros compatriotas? No hace ningún sentido. Las Filipinas se fundaron con ciudad capital en la Ciudad de México. En consecuencia, lo que pretendemos aquí es ver que el nacionalismo moderno, más que ayudarnos, nos limita, porque cercena nuestro lazo con otros hispanos. De algún modo nos hace olvidar la familia de la que provenimos. Y creemos que eso no se puede hacer, eso es impío. Pues, ¿querrías tú añadir algo, Daniel? Gracias, maestro. Yo solamente agregar a lo dicho que el nacionalismo precisamente es el gran peligro de nuestra sociedad, porque, como bien dijo el maestro, viene de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. La libertad engendró el liberalismo, la igualdad engendró el socialismo y la fraternidad, como decía Agustín Laje, engendró el nacionalismo. Y el primer nacionalismo moderno de la historia fueron los franceses, los girondinos, y bajo su poder y dominio pues se cometió el primer genocidio moderno, que fue la Vendée. Nosotros nos reconocemos más en los guerreros bandianos que dieron su vida por Dios y el rey. Y el nacionalismo es problemático porque
tiene muchos puntos en contacto con la tradición, pero no llegan a reconocer este bagaje cultural y espiritual que es la tradición hispánica, católica y cristiana, y fragmentan y cercenan esta unidad que tenemos como pueblos hispanos. De hecho, se quiere actualmente, se habla de una lucha entre globalistas contra nacionalistas y se quiere utilizar al Estado-Nación como la base para enfrentarse contra el internacionalismo, pero pues se demuestra que en el momento en que aceptamos los principios del nacionalismo, aceptamos los principios de la modernidad y por lo tanto ya hemos perdido la batalla ideológicamente y por lo tanto es fácil que la perdamos en el plano social. Entonces, solamente decirles que hay que desmitificar el Estado moderno como ese padre falso, abstracto, y sobre todo aquí en México, que se construyó el Estado-Nación con el mito del buen salvaje, que utilizando a Rousseau lo translataron con el indígena, pues reconocer precisamente que la hispanidad no va solamente de límites geográficos, no va solamente del idioma, sino que va precisamente de este reconocimiento espiritual como hispanos, que nos une sobre todo en una misma religión, en una misma creencia y un mismo lema, que es Dios, patria y rey. Pues parece ser que muchos de nosotros somos de alguna manera, en nuestra mentalidad y cultura, hijos de la Guerra Fría. Hemos sido, perdón por la expresión, adoctrinados por la Guerra Fría. Y lo clásico es que pues en ese tiempo no pasó nada. Era como todo estaba en paz, todos estaban tranquilos. Sin embargo, había detrás de eso la preparación tal cual de un globalismo, ¿no? No sé si esté en lo correcto y bueno, y tal vez todas nuestras conductas de a veces rechazar la verdad es como fruto de esta ideología de la Guerra Fría, ¿no? Entonces no sé si esté en lo correcto o se pudieran ampliar un poquito esta idea o corregirla. Gracias. Sí, yo estaría de acuerdo con que de algún modo somos una generación todavía demasiado marcada por la Guerra Fría, al grado que incluso en nuestro contexto político todavía se habla de las derechas y las izquierdas, distinción que viene más bien de la Guerra Fría y que quizá convendría superar. En nuestro tiempo, en el plano geopolítico, se está perfilando de nuevo una confrontación entre Estados Unidos y Rusia, solo que ahora ya no lo llaman el conflicto entre el capitalismo y el comunismo, sino que ahora se habla de intereses geopolíticos. Y la geopolítica ahora es lo que de algún modo domina el terreno de la cuestión. Es un enfoque ligeramente diferente, pero no del todo distinto. Sí, parecería que, o al menos así lo entiende un servidor, necesitamos de algún modo despojarnos un poco de la mentalidad de la Guerra Fría para poder realmente atender los problemas que nuestra sociedad tiene. Entendiendo que ni el proyecto estadounidense ni el proyecto soviético lograron realmente dar una respuesta a los problemas actuales. Son simplemente desviaciones que lograron acumular poder en manos de algunos intereses y que realmente a nosotros no nos sirven de mucho. Nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Nosotros somos hispanos y de algún modo como hispanos, tanto el liberalismo gringo como el marxismo soviético, en lugar de ayudarnos, nos acaban perjudicando. Lo que no implica que no podamos tenerle alguna simpatía, por ejemplo, a la nueva Rusia que se está formando y que de algún modo se quiere acercar a la tradición, pero todavía no lo logra del todo. Muchas gracias. Abstracta, pero entonces yo le preguntaría a los dos, cuál vendría a ser la idea correcta de la libertad que se tenía en la sociedad tradicional. Y por otro lado, si el Estado moderno es artificial, ¿quién sería de forma natural o quién encarnaría en nuestros tiempos la legitimidad política? Gracias.
Bueno, yo voy a responder la primera pregunta, que la libertad, que para todos nosotros es un valor predominante y que viene de la Revolución Francesa y el liberalismo, pero es un concepto perverso, en el sentido de que tradicionalmente, obviamente todos estamos a favor de una libertad, pero una libertad como medio, no como fin. La libertad tal como la entendía la cristiandad, y particularmente el cristianismo, es que la libertad es un bien pero subordinado a otros valores más importantes como la justicia, la verdad, la belleza, y todo se concretiza en la visión de la libertad, creo que en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que decía, la verdad os hará libres. Es decir, la libertad auténtica no es hacer lo que queramos, sino es hacer el bien y dirigirlo siempre a la verdad, y por lo tanto la libertad siempre debe estar subordinada hacia otros propósitos más altos. ¿Qué pasa en el liberalismo? El liberalismo despoja la libertad de este medio, lo propone como fin absoluto y propone que la libertad es indeterminada y podemos hacer lo que queramos con esa libertad, lo que lamentablemente y paradójicamente nos lleva a lo contrario, a la servidumbre, como lo hemos visto con el liberalismo, que nos ha llevado a la servidumbre del comunismo. Y Fyodor Dostoyevsky, ahorita que estamos hablando de los rusos, decía en su novela Los demonios, uno de sus expositores comunistas, bueno, no eran comunistas, socialistas, decía la siguiente frase: postulando la libertad absoluta, llego a la servidumbre absoluta. En el momento en que el hombre quiere ser fiel a sí mismo y todos como individuos estamos luchando por nuestras libertades, se genera obviamente un conflicto social. ¿Y quién vence al final en esos átomos que están luchando por su libertad? Es quien tiene más poder. Y quien tiene más poder es el que puede ejercer la violencia. Por lo tanto, va a llegar finalmente uno que imponga su libertad a los demás, logrando una servidumbre. Por lo tanto, esta libertad abstracta del liberalismo, ya lo reconocía Fyodor Dostoyevsky, nos lleva a la servidumbre absoluta, que es lo que ha pasado en toda la sociedad occidental y de la modernidad. Y bueno, el maestro, no sé si quiere responder la segunda pregunta. Sí, nos preguntabas acerca de la legitimidad. Si el Estado moderno es completamente artificial y el nacionalismo moderno, en consecuencia, una mera ideología, ¿dónde se encuentra la legitimidad política? Es una pregunta muy buena y creo que las propias bases de la sociedad de algún modo nos la responden. Históricamente, cada familia siempre le ha sido leal principalmente a sus padres y a su tradición. Esa verdad fundamental nos da la clave de todo. Porque si nuestra piedad filial, nuestra lealtad, tiene que estar dirigida a nuestros padres y a la tradición de la que provenimos, en consecuencia tenemos que mirar no con ojos de creatividad a inventar artificios modernos. Tenemos que mirar hacia el pasado y ver lo que nuestros antepasados hicieron y lograron. Y la respuesta a ese problema creo yo que se encuentra en el siglo XIX para nosotros. Entre 1810 y 1821 se enfrentaron políticamente y en el campo de batalla los fidelistas, que eran los leales a la monarquía católica, y los revolucionarios. En esa lucha está la respuesta. ¿Quién actuó correctamente? ¿Los que querían someter un terruño a las ideas nuevas de la Revolución Francesa? ¿O los que querían conservar la tradición y renovarla de nuestras instituciones novohispanas dentro de la gran familia hispánica? ¿Quién tenía la razón en ese momento? Lo que un servidor respondería es que si nuestro deber fundamental es un deber de piedad para con nuestros padres y con nuestra tradición, indudablemente en aquel momento eran los fidelistas los defensores de la patria. Ahí está la legitimidad política. De tal modo que en ausencia de lo que ellos defendieron, estaríamos condenados a una suerte de orfandad perpetua. Muchas gracias, preguntas muy interesantes, aprovechando a los expositores y el contenido de nuestro libro.
Y bien, vamos llegando un poco al ocaso de nuestra presentación. Si llegara uno por último, ¿no?, a alguna pregunta, pues lo podrían responder, creo que con gran actitud, los maestros. Si no es así, ¿alguna pregunta o comentario de alguien? ¿No? Bueno, si no es así, pues bueno, tendríamos que dar por concluido. Pues se agradecería, ¿no?, de sobremanera, particularmente pues a Karina por todo lo que nos ha apoyado, al gremio de libreros en esta feria que se nos ha recomendado, en nombre de la librería Águila Dorada de Huitacuautli, pues les agradecemos a todos por su asistencia y de parte del gremio de libreros. Muchas gracias. Un aplauso súper merecido. Es un privilegio tenerlos nuevamente porque ya habían estado con nosotros en algún otro evento. Les vuelvo a repetir, de verdad, apoyemos a los autores independientes para que ellos puedan seguir escribiendo y puedan tener también la oportunidad de seguir creciendo como escritores. Entonces, por favor, tienen a la venta su libro, me parece. Trajeron algunos ejemplares. ¿Qué costo tiene el libro? El costo es de 200 pesos y se los